Hoy te traigo la leyenda de Jack el Destripador. Es una leyenda de las más famosas de todo el mundo y que debe estar forzosamente en esta lista, en el canal, y es la de Jack el Destripador, que lleva 133 años. Es una historia real, pero tiene un cierto aire de misticismo, pues el caso sí existió en 1888 en Londres, pero jamás se ha sabido la identidad del asesino, por lo que hoy su personalidad es toda una leyenda. ¿Cómo comienza la historia de Jack el Destripador? Todo comienza en Londres en el año 1888, en el distrito de Whitechapel. Era uno de los barrios más pobres que tenía Londres. Las calles eran lúgubres y los bares muy mugrosos y diversos burdeles con mujeres cuyas única forma de sobrevivir era la prostitución. Aquí, en este barrio, con la pobreza a rastras, se vivía un terror inimaginable porque fue el elegido por el asesino en serie más temido de la historia, Jack el Destripador. Solo fueron 5 asesinatos, pero las escenas eran tan dantescas que era inimaginable que un ser humano cometiera ese tipo de crímenes. Por eso se volvió un caso tan famoso, porque además nunca se supo la identidad del asesino. La primera víctima de Jack el Destripador fue localizada el 31 de agosto de 1888. En la calle se encontraba una mujer recostada que a simple vista parecía que estaba desmayada. Un hombre se acercó a tratar de ayudarla, pero al acercarse le vio una herida en el cuello. Al parecer la habían decapitado, le habían cercenado el cuello. Este hombre avisó a la policía e inmediatamente llegó también un médico, quien certificó que a la mujer le habían sacado la tráquea y el exófago con un arma blanca. Además tenía las vísceras esparcidas en el cuerpo. El cadáver todavía estaba tibio, así que el crimen no tenía mucho tiempo de haberse consumado. El asesino no dejó rastro alguno. La víctima fue identificada como Anne Marie Nichols, conocida como Polly. Tenía 42 años y era prostituta. Las otras 4 víctimas, una la mató el 8 de septiembre, cometió el segundo asesinato. Ella se llamaba Annie Chapman, de 47 años, también prostituta. El doctor George Baxter, cirujano de la policía, declaró que sus intestinos estaban a su lado, al lado del cuerpo. Sobre su hombro derecho estaban los intestinos y que una parte de su estómago se encontraba junto al hombro izquierdo. La sangre esparcida por todo el cuerpo era inimaginable. El 30 de septiembre el terror invadió las calles de Whitechapel, pues aparecieron muertas 2 mujeres más, 2 prostitutas más. La primera fue Elizabeth Stride, cuyo cuerpo fue encontrado con una sola herida que atravesaba el cuello de lado a lado. Se cree que fue interrumpido mientras la degollaba, porque no se había ensayado mucho con esa víctima. Y la cuarta, al parecer, fue asesinada media hora después de esta. Su nombre era Catherine Edwards. Jack el Destripador se ensañó con este crimen porque la degolló, la mutiló, le mutiló la cara, le arrancó la nariz, pobrecita, y tenía unas heridas que iban desde la vagina hasta el esternón. Además le extrajo un riñón y en la pared encontraron un mensaje que decía que no se tenía que culpar a los judíos.
el cual fue borrado por la policía para no generar desmanes entre la población, entre la gente que fueran en contra de los judíos. Igual dejó una carta que dice que hay 2 mujeres que quieren aquí mi cuchillo. Está en buen estado, es un cuchillo para estudiantes y espero que les guste el riñón. Soy Jack el Destripador. Mensaje de una carta que fue subastada en el año 2018 en abril. Después les voy a contar un poquito más de estas cartas que él dejó. Después hubo un tiempo de calma, durante un mes hubo cierta calma en el distrito y fue hasta el 9 de noviembre que apareció muerta la 5ª víctima de Jack el Destripador. Ella se llamaba Mary Jane Kelly, una joven prostituta de 21 años, pobre. La encontraron en la habitación con el cuerpo completamente cercenado. Acá sí creo que se enloqueció y le hizo de todo, pobre. Y se dice que sus senos, corazón y ojos fueron encontrados sobre la mesa de luz. Imagínense lo que habrá sido eso. Los órganos estaban esparcidos a su alrededor y las paredes totalmente manchadas de sangre, lo cual con este último crimen él pone el broche de oro porque por la crueldad que tuvo el crimen y también porque él se escapó, el asesino atroz se escapó y nunca fue identificado. Pasaron 133 años desde que Jack el Destripador cobró su primera víctima, pero todos hacen la pregunta de quién era este asesino serial. Esta nueva reconstrucción virtual finalmente le pone rostro a Karl Feigenbaum, un sospechoso clave de origen alemán. Así que Jack el Destripador es el caso sin resolver más famoso del mundo. La identidad del hombre que asesinó brutalmente a 5 mujeres en el este de Londres durante el año 1888, en el otoño de ese mismo año, sigue siendo un gran misterio. Llegaron a tener más de 200 sospechosos, han sido señalados como posibles Jack el Destripador, pero para Trevor Marriott, este hombre es ex detective de homicidios y él dice que el comerciante Karl Feigenbaum es el principal sospechoso. Resulta que después de los 5 asesinatos, Feigenbaum toma un barco y se dirige a Manhattan, Estados Unidos. Ahí vive unos años trabajando, pero luego es condenado por asesinar a su casera en Manhattan. Este hombre murió en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing de Nueva York en 1894. Su abogado también dice que este hombre para él era el sospechoso de los asesinatos, entonces venía a ser Jack el Destripador. No existe ninguna foto de Feigenbaum, así que Marriott produjo esta nueva reconstrucción virtual para la BBC, creada a partir de las descripciones en las hojas de admisión que se usó para cuando estaba en prisión preventiva en Estados Unidos. Más o menos ahí tenía todas las características de este hombre. Así que, ¿por qué Marriott cree que es Feigenbaum? Cree que es Jack el Destripador. Resulta que la evidencia en forma de documentos policiales y ciertas cartas para autoridades y periódicos brindan algunas pistas. Siempre se dijo que Jack debía tener conocimientos anatómicos debido a la habilidad con el que fueron removidos los órganos de las víctimas. Sin embargo, es posible que los órganos hayan sido removidos en la morgue y no por Jack el Destripador en la escena del crimen. La ley de anatomía de 1832 permitía al personal médico remover órganos con objetivos de entrenamientos.
Esta teoría está apoyada por documentos relacionados con la cuarta víctima, Catherine Eddowes. La investigación registra que solo pasaron 14 minutos entre el último rodín de la policía en la plaza donde fue asesinada y el momento en que fue encontrado el cuerpo. ¿Era realmente tiempo suficiente como para que alguien matara a Catherine, removiera su útero con precisión quirúrgica? Y todo ello es casi completamente imposible, porque aparte acuérdense que no había luz eléctrica en esas calles, así que el hombre tendría que tener un tipo como un faro, un farol, y también tendría que tener conocimientos médicos, o sin ellos no iba a poder hacer con tanta precisión sacarle el útero y todos los órganos que le sacó. Así que Marriott no piensa que Jack era necesariamente un cirujano después de todo esto. Hay nuevos hallazgos. El experto comenzó a investigar otros grupos que podrían haber estado en el área, la zona portuaria de St. Catherine en Londres. Está a un paso de Whitechapel, un lugar al que acudían comerciantes marítimos, pues era una zona roja de triste fama, era de prostitución y de bares, de clandestinidad. Tal proximidad había facilitado al asesino regresar a la embarcación sin ser detectado. Ellos creían que también podía ser un marinero. Los espacios entre los homicidios también sugerían que el asesino pudo haber estado viajando, por eso hay meses que él estuvo tranquilo, que no mató. La teoría también se ha ajustado a otros hechos. Algunos sugieren que el asesino era residente de Whitechapel. Luego de indagar en documentos, Marriott encontró registros que mostraban un grupo de buques alemanes que eran comerciales. Tenía una embarcación llamada Reiher. Esta embarcación estaba atracada en el momento que se cometieron los asesinatos, también, así que puede ser algún marino que esté ahí. Cuando Marriott investigó a todos los marinos que estaban a bordo de ese buque, se topó con el asesino convicto Feigenbaum, que es el mayor sospechoso en este caso. Así que dice que él había confesado. Dijo a su abogado que sufría de una enfermedad que periódicamente lo llevaba a matar y a mutilar mujeres. Así que si dice esto es porque el hombre tendría alguna enfermedad psiquiátrica, y el no ser tratado, esto cada tanto le hacía clic en la cabeza y bueno, este hombre terminaba matando a alguna mujer o descuartizando a alguna mujer. Me gustaría saber qué enfermedad era esta, si alguna vez le hicieron un diagnóstico a este hombre. Hoy en día es muy fácil que un psiquiatra o un psicólogo le haga exámenes o le haga pruebas y describa cómo es un episodio psicótico, pero afortunadamente pocas personas con tendencias psicóticas se convierten en asesinos seriales, ¿no? Pero aquellos que lo hacen ganan un tamaño de infamia que no tiene comparación con nada. Hay casos de personas que tienen episodios psicóticos, pero también viene acompañado de otra enfermedad y claro, eso lo potencia y bueno, terminan teniendo 10 o 12 asesinatos porque sí. Luego también se empezó a especular si había sido solamente un asesino el que mató a todas las mujeres, y hay una persona que dice que no, que tiene que haber sido 2 asesinos, ya que una de las 5 mujeres habían sido asesinadas por otro hombre, según lo que dicen.
porque al revisar las evidencias, Elizabeth Stride pudo haber muerto a manos de otro asesino, según lo que dicen, pues todas las circunstancias de la muerte eran diferentes a las otras mujeres. En primer lugar está la hora en que ocurrió el asesinato. En segundo lugar está el cuchillo usado para cortar la garganta. Era mucho más pequeño del que usaba Jack en las otras víctimas. Por tanto, la herida de su garganta era mucho más pequeña y no tenía tanta profundidad, y las mutilaciones eran como mucho más, no tan prolijas como lo hacía Jack. Eso, ustedes saben que los peritos forenses saben si un cuerpo fue cortado con el mismo cuchillo, si se usaron las mismas herramientas para asesinar a la persona, así que eso es muy fácil de saber. Luego estaba la ubicación, que era diferente al resto de las muertes. El asesinato ocurrió justo al lado de un club de trabajadores que estaba repleto de hombres en ese momento. Y ahora también hay un interrogante que es muy serio que cuelga sobre la muerte de Mary Kelly. Dice que hay nuevos materiales descubiertos sobre sugerir que ella no era Mary Kelly, sino alguien más, afirma Marriott. Si ese es el caso, había un motivo probable de sospechosos por ese asesinato, así que esa mujer no se podría llamar así como dijeron de primera, y podría haberla matado otras personas por otras mujeres que han desaparecido. Marriott afirma que como antropóloga forense, revisar el más importante caso sin resolver es un privilegio para ella. Inicialmente pensó que Carl Feigenbaum era ese asesino serial que ellos estaban buscando. También estuvo Albert Victor, duque de Clarence, que era el nieto de la reina Victoria. Fue uno de los sospechosos en esta historia. Este príncipe dice que estuvo mucho tiempo casado con una prostituta católica de nombre Annie Crock, y que su abuela, la reina Victoria, se había enterado de que él había dejado embarazada a otra prostituta y que mandó a matarla con el médico de la familia real que se llamaba William Gould, pero este hombre, al no saber cuál era la prostituta, mató a esas 5 mujeres para que no quedara evidencia. No creo eso, realmente no lo creo. Después hubo otro sospechoso que se llamaba Aaron Comiskey, que era polaco judío, y acuérdense que había un cartel que él dejó diciendo que los judíos no tenían nada que ver, y a veces es como poner una excusa pensando que había sido este hombre por el solo hecho de ser judío. También dice que en el 2006 se encontró una carta de Jack el Destripador, pero lo extraño era que tenía ADN de mujer, por lo que se cree que también pudo haber sido Lizzie Williams, que era una mujer que decían todo el mundo que era frustrada por no tener hijos y por eso odiaba a las mujeres prostitutas, porque el marido de ella se iba a acostar con las prostitutas y eso ella odiaba. Entonces pudo haber sido ella que era, en vez de ser Jack el Destripador, era una mujer. En abril del 2018, una viuda de un guardia de la Policía Metropolitana de Londres vendió a una casa de subastas una carta que se cree que fue escrita por el asesino serial 11 días antes del asesinato de Mary Kelly. Esta carta fue vendida en 30.300 euros, así que puede ser verdad, puede ser mentira, pero la cosa que esa carta existió. Pero ciertamente no está resuelto este caso. Y esta oscura historia tiene muchos más secretos que ofrecer antes de que conozcamos con seguridad el nombre de la persona que llamamos Jack el Destripador.
Si te gustó el video, me dejas un like, que yo te lo voy a agradecer mucho, mucho, mucho. Suscríbete al canal y activa la campanita para ser uno de los primeros en ver el contenido que subo. Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo. Chao.